Bien, vamos a comenzar otra clase. El día de hoy vamos a tener una clase y vamos a mirar la relación de Pablo con los Gálatas. ¿Ok? Ya miramos nosotros la relación que tenía Pablo o el movimiento nazarita con los judíos, con sus hermanos. Ya miramos, ¿verdad?, cómo ellos cuando predicaban de la Torá, del Mashiach. Nunca el tema de ellos fue, ¿verdad?, de la anulación de los mandamientos de la Torá. Nunca fue, ¿verdad?, la institución de Israel por una iglesia. Nada de eso, ¿verdad? Fue todo lo contrario. En Hechos capítulo 17, verso 2, ¿verdad? Ahí podemos mirar una referencia, ¿verdad?, de lo que Pablo acostumbraba a hacer, y su punto de referencia todo el tiempo fue las sinagogas que en aquel tiempo, ¿verdad?, operaban como 17:2. ¿Ok? Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de Shabbat discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase entre los muertos, y que Yeshua, quien yo os anuncio, es el Mesías. ¿Ok? Entonces esa era la predicación de ellos, ¿verdad?, en relación, ¿verdad?, a los judíos. Declarar que el Mesías ya había venido y que Yeshua era el Mesías de todo Israel. Entonces, a la hora de estudiar esta carta de los Gálatas, los destinatarios son un elemento clave para no perder la perspectiva necesaria en la comprensión de su mensaje. Esto es importante. En este caso, nosotros no podemos ignorar la presencia de muchos líderes dentro del propio movimiento mesiánico. ¿Ok? Y que muchos de ellos previamente fueron gentiles, pero habían hecho la difícil conversión al judaísmo, ¿verdad? Y ahora querían imponer aquellos principios a sus hermanos de origen gentil, pensando que todavía no formaban parte de Israel y del Dios de Israel. Entonces, estos 3 grupos son importantes, los que miramos en los Gálatas, ¿verdad? Sin duda hay judíos netzaritas, y también hay prosélitos, y también hay conversos. Déjenme explico la diferencia de estos 3 grupos. El movimiento nezarita fue conocido como los judíos o los israelitas que aceptaron que Yeshua era el Mesías. Así les pusieron, ¿verdad? En ciertas partes les decían los del camino, pero se quedó su nombre como netzaritas. Y no es porque el Mesías o Yeshua fuera de Nazaret. Sabemos bien que Yeshua no era de Nazaret, era de Belén, de Judea. ¿Ok? Entonces, es una interpretación que tiene un error, porque hay 2 palabras que se confunden. Una es Netzer, ¿ok?, que es hebreo, y la otra es Nazaret, una ciudad moderna en los tiempos del Imperio de Roma. Entonces, Netzer es el vástago de David, es el retoño de David. Entonces, ellos les nombraron
los renuevos, los retoños. Por eso se llamaban judíos netzaritas, los reformadores o los que van a restaurar el reino de Israel. No tiene que ver nada con la ciudad de Nazaret. ¿Okay? Es un punto clave. Entonces, estos judíos, incluyendo a Pablo, incluyendo a los apóstoles, le llamaban los netzaritas, el movimiento netzarita. Y ese es el particular nuestro. Nuestra identificación es con ese grupo de judíos netzaritas, que no predicaron en contra de la ley, que no predicaron en contra de Moisés, que no sustituyeron a Israel por una iglesia y que no, ¿verdad?, hicieron nada de lo que el Mesías y el propio Concilio de Jerusalén prohibió. Todo lo contrario. Pero en Gálatas encontramos el problema. ¿Ok? Recuerden bien que los líderes del concilio, incluyendo a Pablo, ¿verdad?, que representaba a los gentiles, nunca fueron fundadores de comunidades. ¿Ok? Ellos no podían permanecer en un lugar o dedicarse al pastoreo, por así decirlo, o al rabinato, o ser rabinos de una comunidad, ¿verdad? Porque su misión era otra, ¿ok? Eran hombres, eran shaliach, y el shaliach es un representante que va, ¿verdad?, con un mensaje específico a diferentes lugares. Hoy día el término apóstol es muy insignificante y no tiene conexión con la palabra shaliach, ¿ok? Porque si hoy usted ve o tiene apóstoles en su iglesia, no tiene que ver nada el título de apóstol con el significado que aquellos hombres obtuvieron como shaliachim. Los shaliachim eran embajadores de un beidín, por así decirlo. Entonces el Mashiach envió a sus shaliachim a dar un mensaje a todo Israel. Eran embajadores, representaban al Mashiach. Entonces el Mashiach también mandó a Rav Shaul a los gentiles. Y esto no quiere decir que solamente los gentiles tenían que ir, sino que en el camino se encontraba a otros hermanos que no conocían que Yeshua era el Mesías y a ellos les testificaba. Vamos a dar un breve repaso para que miren esto y quede bien claro. En el capítulo 3, de Hechos, o verso 11, ya miramos, ¿verdad?, cómo Pablo, o a mí Pedro, se relaciona con los judíos y les habla acerca del Mesías. Si aquí mi compañera le puede dar lectura al 3:11, por favor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Okay, y viendo esto, pues Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es en él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Más? Mas sí. ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros vuestros gobernantes. Pero Hashem ha cumplido así lo que había hablado, que había anunciado por boca de todos sus profetas,
que su Mashiach había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua HaMashiach que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo recibiese arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo que habló Hashem por boca de sus santos profetas, que había sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Y a todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto os han hablado, también han anunciado en estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Hashem hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros... Okay. Entonces, si ustedes miran bien ahí el mensaje es, ¿verdad?, de declarar al resto de la gente que no creyó que el Mesías ya había venido y que el Eterno había nombrado a Yeshua como el Mesías. Entonces, también miramos, ¿verdad?, en Hechos 6:8, ¿verdad?, como Esteban también proclamó el mismo mensaje. Y también tenemos otros muchos ejemplos. En cambio, ¿verdad?, a los líderes, ¿sí? En cambio, los líderes, ¿verdad?, que se encontraban, ¿verdad?, en Galacia o en Gálatas, ¿verdad?, estos líderes internos pertenecientes a la secta nazarea, que sin la autoridad del Concilio de Jerusalén se tomaron las cosas por su propia cuenta, ¿okay?, como es característico de falsos líderes, ¿okay? Intentaron desacreditar las credenciales de Rab Shaul, ¿okay? Y aquí es donde él, ¿verdad?, nos introduce, ¿verdad?, en el capítulo 1 del libro de Gálatas, donde vamos a ir avanzando. Vamos al libro de Gálatas. Ok. Y para que vaya formando parte de todo esto. Ok. Capítulo 1, verso 1 del libro de Gálatas. Y esta clase es la relación de Pablo con los Gálatas. Pablo no era pastor de los Gálatas, no era apóstol de los Gálatas, no era profeta de los Gálatas, sino que era un shaliach, era un emisario de Mashiach que compartió la revelación de la salvación de los gentiles. Recuerden bien que Pablo recibió dos revelaciones importantes. Okay, número 1, esto es importante. Personalmente, él recibió que Yeshua era el Mesías de Israel, de todo Israel. Okay, ese es punto número 1. Y esta revelación es muy fuerte y muy interesante, porque sin conocerlo y sin verlo, creyó en él, a diferencia de los otros que lo siguieron y escucharon sus enseñanzas por 3 años. ¿Ok? Recuerden bien que la emuná viene por el oír, no por el ver. Así que muchas personas que ven cosas no quiere decir que su fe crece más por ver cosas. Hay gente que no ve las cosas y las cree y es más grande, es más grande que el que ve. ¿Por qué? Porque la emuná no viene por ver, viene por escuchar. Y esto es escuchar la palabra. Entonces, Rab Shaul recibe la primera revelación. ¿Y cuál es? Fue fuerte que lo obligó a él a meterse a un estudio de 3 años en aquellos tiempos en Asia Menor. ¿Okay?
que viene siendo Turquía hoy día. Entonces dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres algunos, sino por medio de el Mashiach y de Hashem su Padre. Fíjense bien, todo el tiempo. El respeto y el orden de todas sus cartas. ¿Ok? Primeramente que no es un hombre, no es un ministro, y su oficio no tiene que ver nada con una elección, ya sea por votos o ya sea por experiencia o por derecho. ¿Ok? Los liderazgos y los títulos de las personas en las iglesias vienen por derecho, vienen por voto. ¿Ok? Pero en este caso, de hecho, no hizo nada para merecerse esto Rav Shaul, y eso era el gran sufrimiento que él cargaba todo el tiempo. De que se le haya entregado una obra tan grande sin haberla merecido, por así decirlo. Por eso su empeño y su entrega a esta misión destacaba de todos los demás. Entonces, esto no quiere decir que fue el único que tenía esa gran habilidad y esa gran sabiduría. Había muchos grandes sabios, pero no todos escribió todo lo que pasó. No todo lo que se vivió, porque es imposible tener ojos y cámaras en todas las ciudades donde se predicaba que Yeshua era el Mesías, en todo Jerusalén y fuera de Jerusalén. Es imposible. No es posible, pero lo que sí podemos entender y saber, que un rabino, un maestro, produce miles y miles y miles y miles de estudiantes. Hay una anécdota en la Torah oral, que un rabino llegó a juntar 1000 alumnos de cada tribu. Son 12,000. ¿Se imagina? 12,000 personas. Y esto no es de extrañarnos. En el libro de Revelaciones están la misión de los ¿qué son? Los 120,000 escogidos. 10,000 de cada tribu. Esto no es algo raro para el judaísmo, porque un maestro produce ¿cuántos discípulos? Mashiach, ¿cuántos discípulos produjo? Bastantes. Y no con eso, ¿verdad? Entonces Pablo, donde se paró en Gálatas, produjo muchos discípulos. Y esos discípulos fueron los que le escribieron una carta y le hicieron saber todas estas dificultades que estaban teniendo. Entonces Pablo, ¿verdad?, notó tres diferentes grupos. ¿Ok? ¿Cuáles son? Los diferentes grupos ya los habíamos mencionado. Los revoltosos, los reformistas, ¿verdad?, los que estaban en medio del camino y los que creyeron en él. Entonces, un grupo, ¿verdad?, quería cambiar las cosas. Otro grupo se estaba desanimando y teniendo, ¿verdad?, el deseo de regresar para atrás. Y otros que apoyaban la decisión del Concilio de Jerusalén. Entonces él dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones que se encuentran en Galacia. ¿Ok? Gracia y paz sean a ustedes de parte de Hashem, fíjense bien, todo el tiempo el orden, Padre, y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Esa expresión es típico de un rabino. ¿Ok? Un rabino nunca pide el honor y el respeto para él. Él se lo gana. ¿Y cómo se lo gana? Poniendo el ejemplo cómo respetar a sus superiores. ¿Y quién eran sus superiores de Rav Shaul? Él dice que no fue puesto por el Beidín, no fue puesto ni por los saduceos, no fue puesto ni por Gamaliel. Él fue puesto por ¿quién? Por Yeshua
y por Hashem. Y es por eso que él en sus presentaciones le da la honra y la gloria a Hashem primero, y luego al representante de Hashem, que es Mashiach, y luego después, ¿verdad?, a él. Entonces, eso es una ética judía, ¿verdad?, donde todos los que enseñan el nombre de Julano de tal. Nadie enseña por sí mismo. Contrario a otras predicaciones y a otras enseñanzas que usted escucha por la internet o en vivo, donde dice, Dios me reveló algo. En el momento que esa persona dice, Dios me reveló algo, es totalmente un sentimiento humano. Porque Dios no revela las cosas así de ese modo. Tiene un orden, tiene un patrón. Nunca Él va a revelar algo que una persona no entiende. ¿Ok? O que está en contra de. Entonces Pablo no podía presentarse a la sinagoga y decir, Dios me reveló que Yeshua es el Mesías y ahora estoy aquí. No, él siempre va preparando el camino y da un testimonio de eso. Entonces la gente hace su juicio, si creerle o no creerle. Entonces dice, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, según la voluntad del Eterno, nuestro Padre, ¿verdad? A quien sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Entonces, eso es importante de lo que estamos nosotros aquí mirando. ¿Ok? Entonces, él luego va al asunto. Después del saludo breve, de darle honra y gloria al que lo puso ahí, creo que el problema era serio. Y sí, la forma que él dice, me asombra que tan pronto se hayan vuelto del Mashiach, que los llamó por su gracia a otro evangelio. ¿Ok? El otro evangelio. El otro evangelio no es la ley, no es Moisés. El otro evangelio es la doctrina y la predicación de estos falsos maestros que querían enseñar a los conversos de entre los gentiles. Parece que se cortó aquí. Entonces, nosotros miramos aquí y él mismo dice que no existe otro el cual no existe, sino que hay algunos que los perturban. ¿Quiénes son esas personas que perturban a los hermanos? Entonces, esos que perturbaban a los hermanos son los falsos maestros, que una de dos, nunca estuvieron, ¿verdad?, presentes en el Beidín de Jerusalén, o que no estaban de acuerdo con la decisión de Pablo y la enseñanza de Pablo. Entonces, él dice, el cual no existe, sino que hay algunos que los perturban y pretenden pervertir el evangelio del Mashiach. ¿Cómo se puede pervertir el evangelio del Mashiach? Díganme ustedes. Para los días de Pablo, ellos, ¿verdad?, de alguna forma, querían obligar a los
gentiles que se convirtieron, Se cortó. a los gentiles, ¿verdad?, que se convirtieron por medio del Mesías, Que se acabó el tiempo. ¿ok? Por medio del Mesías, entonces ellos de alguna manera querían que estos nuevos conversos ¿verdad?, se hicieran la circuncisión, ¿verdad?, tal y como ellos la tomaron. Entonces, ese era el problema, que los temerosos de entre las naciones que aceptaron, ¿verdad?, al Mesías de Israel, eran obligados a practicar las 18 reglas de Shammai y a cumplir con la tradición farisea, y también a circuncidarse ellos y sus hijos, haciéndose judíos, ¿verdad?, lo cual no era permitido hacer un proselitismo de esa magnitud. ¿Ok? Porque cuando Pablo y Pedro dicen, ¿verdad?, acerca del yugo que les era impuesto, ese yugo no es la Torá ni Moisés, ese yugo es las leyes fariseas que implementaban, ¿verdad?, al pueblo. Es como la Constitución de Estados Unidos tiene como objetivo de proteger al ciudadano, y también tiene la obligación el ciudadano de hacer cumplir la Constitución, protegiendo también a su vecino. Entonces, cuando vienen líderes políticos, no toman en cuenta esa Constitución y comienzan, porque se sientan en el poder, comienzan ellos a poner leyes que benefician su ego. Ellos no están pensando en el bienestar de las personas, están pensando en tener dominio sobre ellas. Esto sucede en todos los lugares. No hay que confundir las leyes orales con las leyes escriturales. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Las leyes orales tienen tendencia y se pueden cambiar cuando las circunstancias cambian de generación a generación. ¿Ok? Porque los problemas de cada generación son diferentes. Entonces, en los días del Mesías, en los días de los apóstoles, eran tan exageradas las leyes orales en contra de la ciudadanía, que la ciudadanía ya no podía con tanta ley, y hicieron tanta ley que opacaron el mandamiento. Hoy día nos pasa lo mismo en este país. Ya no se habla de la Constitución ni del derecho de los seres humanos. Haz de cuenta que los seres humanos, no, sea americano o sea extranjero, no tiene derecho. El único derecho es obedecer al que está sentado en el poder. Eso nunca se ha visto en este país. Aunque ha habido todo el tiempo guerras y ha habido discusiones políticas y ha habido mucho. Entonces, estas personas que están atrás de las cortinas son las que implementan estas leyes que se favorecen solamente a su ego de autoridad. Lo mismo sucedió en el primer siglo, y los apóstoles y Pablo no tuvieron o nunca estuvieron de acuerdo en que este nuevo movimiento fuera gobernado por ese estilo de autoridad, sino que fuera gobernado por su Mesías y por el Dios de Israel. Entonces, por eso él toma las cosas en su mano, pero si aún nosotros o un ángel, fíjese, entonces
Él está diciendo, si a un apóstol, inclusive yo, les anuncio otro evangelio del que ya que les anunciamos, dice, sea anatema, sea maldecido. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien importante. En la Torá existe la ley de los juramentos. Las leyes de Neder. Entonces, estas leyes no pueden ser quebrantadas. Ni por un profeta, ni por un rey. Hay acuerdos que se hacen que no pueden desacordarse. El único que puede hacerlo es el Eterno, pero sin dañar a nadie. Hay juramentos que no pueden. Por ejemplo, Josué, él maldijo a Jericó y dijo que no se edificaría nada en Jericó. Murió él y esa ley siguió en pie, siguió respetándose. Porque donde hay juramento no se puede quebrantar eso. Entonces, si Dios juró ser el Dios de Israel y juró restaurar a Israel, ¿de dónde sacan los predicadores modernos que Dios sustituyó a Israel por una iglesia? ¿O dónde dice que Dios sustituyó la ley que le dio en el monte Sinaí a Moisés? La sustituyó por la gracia, por la fe y la gracia. ¿Dónde? Entonces Pablo aquí es bien claro y esto nos va a ayudar a entender el pensamiento. Pablo dice que si algún ángel, dice, si uno de nosotros o un ángel les anuncia otro evangelio, dice, sea anatema. ¿Por qué? Porque ya se acordó esto en el libro de Hechos, en el capítulo 15, ya se acordó qué van a hacer con los gentiles. Ya se estableció. Ya no se puede alterar eso, ya no se puede cambiar eso. Ya quedó establecido cómo debe de vivir un gentil dentro de las comunidades judías que aceptaron a Yeshua. Ahora, tanto el gentil como el judío tienen que aprender a convivir en esta fe que los ha unido para la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque allí se juró, allí se estableció cómo el gentil tenía que vivir y qué es lo que tenía que hacer en ese concilio. Entonces por él dice, pero si a nosotros, un ángel del cielo, les predica algo aparte de lo que les hemos predicado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica algo aparte de lo que han recibido, sea anatema. Entonces, estas cosas que están aquí, ¿verdad? Muchas personas las agarran, estos textos los agarran para probar sus puntos doctrinales de sus sectas y de sus religiones. Cuando el problema no es aquí, no es el cubrirse el pelo, no son las joyas, no es el vestido, no es el diezmo, no es lo que tú crees, no es el rapto de la iglesia, no es el bautismo en agua, no es el bautismo del Espíritu Santo. El problema ese no es ahí, es ese. Así que tú no puedes agarrar estas palabras de Pablo para defender tu creencia. Estás 1000 años fuera de la realidad. Para eso te sirven estos estudios. Para que cuando agarres la Biblia te enfoques en el tiempo. Y si algún problema o alguna palabra que está ahí se identifica con tu problema, se resuelva. Pero no uses la palabra para hacer lo mismo que hicieron estos falsos maestros. De poner tus propias creencias a las personas. Esto derrumba por sí las creencias individuales de cada persona. Porque a que una persona esté en una religión, tiene diferentes creencias que otros. Y eso no tiene nada de malo. Nada de malo tiene. ¿Por qué? Porque el judaísmo es un judaísmo pluralista. O sea, se discuten las formas de hacer las cosas, no se discute el mandamiento.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene que guardar? Lo divino, lo decretado por Dios, eso se protege. ¿Qué es lo que se debate? ¿Qué es lo que se discute? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo perfeccionarlo? ¿Cómo exagerarlo, si me pueden permitir la palabra? Pero nunca se atenta a cambiar los tiempos y las cosas que el Eterno, ¿verdad?, puso en su palabra. Entonces, cuando Pablo dice, como antes he dicho, y también ahora lo repito, si alguno les predica algo aparte de lo que he recibido, sea anatema. Ahora pues, procuro la aprobación de los hombres o de Dios, o pretendo agradar a los hombres, porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Entonces él da por sentado que lo que se acordó en el concilio no se puede quebrantar ni por uno de ellos ni por un ángel del cielo. Porque esas órdenes las recibieron ¿de quién? Del Mashiach. Entonces sigue diciendo, porque les doy a conocer, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no surgió de los hombres. Y cuando Pablo habla de este evangelio, es de la revelación que recibió, de la segunda revelación. ¿Cuál es la segunda revelación que recibió? ¿Okay? ¿Cuál fue la primera? Que Yeshua era el Mesías. ¿Cuál es la segunda? Que ahora los gentiles tienen el mismo derecho a la salvación que los judíos sin pertenecer a la alianza del pacto. ¿Cuál es la alianza del pacto? El Am Seulah y el Goy Kadosh. Entonces, ahí la revelación es algo que no se dio a conocer en las otras generaciones concerniente a los gentiles. Porque para ser miembro del pacto tienes que tener tres cosas. ¿Se acuerdan? El tema de la identidad es importante. Ya con esto que fue revelado a los apóstoles, ahora el gentil que no pertenece a la alianza, que es de Grecia, que es de Etiopía, que es de Egipto, que es de Roma, que es del último de la tierra, ahora él no necesita tener estas tres cosas para ser hijo del pacto. No necesita tener un alma judía. No necesita ser Am Seulah y no necesita ser Goy Kadosh. No necesita, ¿verdad?, tener un alma judía, no necesita ser pueblo santo ni pueblo escogido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por medio de la emuná, esta es la revelación que recibió Pablo, por medio de la emuná en Yeshua, ¿ok?, ahora tiene acceso a la redención de su alma sin hacerse judío. Y tiene los mismos derechos que el judío concerniente a la salvación. Pero no tiene que ver nada con todo lo que tiene que ver con Israel. No tiene que ver nada con el sacerdocio, no tiene que ver nada con la monarquía, no tiene que ver nada con los pactos de la tierra, con los pactos de la Torá. Él ahora participa de las bendiciones que el pueblo de Dios recibe a través de la fe en Yeshua. Y claro, con esto conlleva una responsabilidad de mantenerse bajo la lupa de observación de este pueblo. Porque el pueblo judío viene a ser el guardián del mundo. Y en la era mesiánica es el pueblo de Israel que va a enseñar a los gentiles cómo conducirse santamente para entrar en el Olam Jabá. Por eso hay 6 días de la semana o 6,000 años de terrible error, de terrible guerra, de terrible decepción, de batallas internas. Pero vendrá el Shabbat. Y todos los que santifican el Shabbat y todos los que respetan al Shabbat, todos los que de alguna manera se esfuerzan en descansar en el día Shabbat, están practicando el Olam Jabá. ¿Por qué?
Porque según la creencia judía, después de que termine los 6 días, entonces el final de la muerte y del pecado se culminará en los 6 días. Y el Eterno le dará un día de reposo a todos los justos, judíos y gentiles. Y vamos a tener un Shabbat de 1000 años. ¿Y quién va a ser el que va a dar las parashas? ¿Quién va a ser el que va a predicar? ¿Quién es el que va a enseñar? El Mashiach. El Mashiach va a enseñar, y es ahí cuando la profecía dice que la tierra se llenará de entendimiento de Dios como las olas del mar, como la arena de la orilla del mar. ¿Por qué? Porque nadie le preguntará a su prójimo qué es lo que hay que hacer. Ya no habrá YouTube, ya no habrá Facebook, Instagram, Google, ya no habrá internet, nada habrá, no habrá nada. Lo único que va a haber es la palabra del Mashiach instruyéndonos a nosotros para introducirnos a las edades eternas y conocer a Abba HaKadosh. Esa es la creencia, es lo que Pablo dice. Es lo que Pablo dice. Si no quieren creer, vamos a Corintios. Para que miren. Entonces, allí es donde, ¿verdad? Vamos nosotros a mirar, ¿verdad? Esta grande, importante creencia que tenemos nosotros. Vamos al 15. Primera de Corintios 15. Casi todo el calizo. Todo, él dedica, fíjense bien, él dedica, esta es la relación de Pablo con los gentiles. Esta predicación de los corintios no tiene que ver nada con el judaísmo, porque el judaísmo ya sabía todo esto. Todo lo que Pablo está enseñando, el judaísmo lo sabe. No es nada nuevo. Lo que no sabían de estas cosas, ¿quién eran? Los gentiles. Así que cuando estamos nosotros leyendo Corintios capítulo 15, es una enseñanza de los judíos hacia los gentiles que no tenían Dios ni esperanza en el mundo. Porque ellos ya lo sabían. Ellos ya se les había enseñado de la resurrección de los muertos. O sea, ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les anuncié, el cual aceptaron, en el cual permanecen firmes y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado, si la retienen. ¿Okay? Si la retienen. ¿Ok? Si la retienen. No es que una vez salvo ya eres salvo para toda la vida. Tienes que retener esta salvación. ¿Ok? Si la retienen. De lo contrario, han creído en vano. Y ese es el hecho de que el evangelio para los gentiles sea fácil, que no se les exija muchas cosas, es más difícil. Porque aquello que se cuesta para obtener se cuida más. Y aquello que no te cuesta no lo valorizas tanto. Entonces el judío vive desde que nace hasta que muere. Vive obedeciendo leyes y esforzándose. Esa es su motivación para no perderlas. ¿Qué pasa cuando un judío se desasimiliza? ¿Qué es lo primero que hace un judío asimilizado? Va y come carne de puerco. Va y trabaja en Shabbat. O sea, todo lo contrario. Pero fíjese lo que dice Pablo. Aquí estamos ubicándonos en un lugar muy interesante. Porque en primer lugar, yo les entregué según lo que recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados como está escrito. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda revelación de Pablo a los gentiles. Los judíos ya sabían acerca de la resurrección de los muertos. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día como está escrito y se apareció
a Kefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos todavía viven. Pongan esa marca allí. Él está dando testimonio que la primicia de la resurrección de los muertos fue mostrada a los gentiles o a los judíos. ¿A quiénes fueron? No, a los judíos. Está duro para que se quiten esas telarañas del pensamiento. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Quiénes fueron esos 500 hermanos a la vez? Está hablando de Hechos capítulo 2. Es que como tengo tapado. Oh, sí. Vamos a mirar. Dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido. Entonces, ¿de quiénes está hablando aquí Pablo? De los judíos que vivieron y experimentaron la resurrección del Mashiach. Y que para ellos no era extraño la resurrección de entre los muertos. ¿Se acuerdan lo que Marta, no sé si fue Marta o María, cuando murió su hermano Lázaro y llegó el Mashiach, ¿qué le dijo? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo el Mashiach? Tu hermano no está muerto, duerme. Yo sé, Señor, que en el día postrero se levantará. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían la resurrección de entre los muertos. Pero los gentiles no. Entonces, este evangelio viene acompañado con una promesa. O sea, Dios no te da algo que hagas sin darte un premio, darte una promesa. ¿Cuál fue el premio o cuál fue la promesa que el Eterno le dio al pueblo de Israel por recibir la Torah? ¿Cuál fue? Primeramente, te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Y dice, y por ella vivirás. O sea, que la felicidad que tú elijas vivir en este mundo depende del mandamiento de la Torah. No habló nada de una vida eterna. ¿Okay? Y aquí es donde la gente se confunde. La ley de Moisés no promete una vida eterna por obedecerla. Te promete una vida en abundancia y que esta vida te va a llevar al Mashiach. Entonces, si Israel haya rechazado la Torah, entonces el Mashiach nunca viene, porque el Mashiach no podía venir a un paganismo. No podía venir a un lugar donde no se creyera en Hashem. Por eso cuando él vino, sí había pergaminos, sí había sinagogas, sí había lecturas de la Torah, sí había lecturas de los profetas, pero estaban cubiertas de legalismo oral. Entonces dice Ray Shaul, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito, y se apareció a Kefas y después a 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido. Dice, después de esto se apareció a Jacob, el que se levantó y decretó la revelación de la vida de los gentiles en el concilio de Jerusalén. Luego a todos los Shalachim, a los apóstoles. Y de último de todos, como anunciado fue fuera de tiempo, también se me apareció a mí. De allí para adelante, jamás se reveló Yeshua a ningún gentil ni a ningún judío. Porque se cerró el ciclo del propósito del Evangelio. Dice que soy el más insignificante de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol porque perseguí
a la comunidad de Dios. A ver, esa iglesia que aparece allí en las versiones cristianas, ¿era una iglesia cristiana o era una comunidad judía? ¿O era el movimiento nezarita? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A la iglesia o a los judíos? A los judíos. Ya como hemos explicado, al movimiento nezarita. No había ningún gentil allí. Hoy día la iglesia en su totalidad es 100% gentil. Alguno que otro judío que perdió su identidad está dentro de las iglesias. Pero en este tiempo que está diciendo Pablo, no existía una iglesia gentil como tal. Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán mucho más que todos ellos. No yo, sino la gracia del que ha sido conmigo. Sin embargo, haya sido yo o hayan sido ellos, de esta manera predicamos y de esta manera han creído. Entonces, esas credenciales, miren, todo lo que se habló en el Concilio de Jerusalén, los corintios lo aceptaron, excepto los gálatas. Los corintios tenían otra clase de problema. ¿Ok? Aquí no se presentan los problemas de la circuncisión. Ellos tenían otros problemas porque era otra clase de costumbres paganas. Por ejemplo, aquí Pablo habla del velo de la mujer. Y muchos dicen que se está refiriendo a que la mujer se cubra. Después vamos a agarrar ese tema. No está refiriéndose. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, por así decirlo, ¿okay? Hay un debate en el cristianismo si la mujer se cubre o no se cubre. La que se cubre enfrenta su frente y todo eso. ¿Y de dónde agarran esas costumbres y esas creencias? De la enseñanza de Pablo. Pablo es judío. Y él no le va a poner leyes judías a los gentiles, ya dijimos. Entonces, ¿por qué habla de esto? Porque las costumbres de Corintios estaban muy erradas, muy paganas. Porque en el primer siglo, la mujer casada judía hasta el día de hoy cubre su cabeza. Y no es por un mandamiento de la Torá. Son costumbres que vienen desde Sara. Con eso la mujer, para no dar sospechas de coqueteo o de que anda gratis, por eso las prostitutas se encrispan el pelo, se atavian para llamar la atención a los hombres que están disponibles. La mujer hebrea, todo lo contrario, cuando ya concibe matrimonio, cuando está soltera no se cubre el pelo. No se cubre el pelo porque es una señal de que es doncella. Pero cuando una mujer se cubre su pelo, es una señal que está casada, que tiene una autoridad que la gobierna. Y hay iglesias que desde niñas traen su velo y se casan y siguen con el velo, llegan a viejas y siguen con el velo. Pablo no está hablando de eso. Porque hay una diferencia entre una mujer soltera y una mujer casada. Mucha diferencia. Entonces la mujer casada es la que se cubre, que tiene una señal de autoridad. Y la soltera, la doncella, no se cubre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Y esto es un tema cultural, no es un tema de la Torá, no es un tema de doctrina. ¿Ok? Entonces, y aquí ellos, sin embargo, dice, haya sido yo o haya sido ellos, de esta manera predicamos y de esta manera han creído. Entonces, así que
si se predica que el Mashiach resucitó de entre los muertos, entonces el problema aquí no es la circuncisión. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hay algunos de entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Ok, ya lo dejo hasta ahí. ¿Ven el problema diferente? En Gálatas no hay el tema de la resurrección de la muerte. ¿Ok? En Gálatas está el tema de la circuncisión. Y no de la circuncisión del pacto. Es la circuncisión halágica de las 18 reglas de Shemai que establecieron para los gentiles. Entonces, esos falsos líderes, ¿verdad?, intentaron desacreditar las credenciales de Pablo para lograr abrir el camino a fin de que los creyentes de origen gentil en las regiones de Galacia se abriesen la posibilidad de pensar que ni Pablo tenía autoridad, ni el concilio de Jerusalén, ni conocimiento necesario para enseñar lo que les enseñó. ¿Ok? Y por cuanto afirma que aquellos que están causando esos problemas, ni ellos mismos guardan la Torá. Entonces, ¿quiénes son esos mismos que no guardaban la ley? No son los judíos. Son los falsos líderes a los que Pablo se refiere. Entonces, evidencia con fuerza que se trata de prosélitos, no de judíos. No de judíos piadosos que han crecido con la Torá y con las costumbres. Así pues, las comunidades de Galacia de pronto se vieron confrontadas por al menos 3 grupos, que son los que estamos hablando aquí. Primero, creyentes que favorecían la circuncisión, que son los reformistas, son los más tercos, son los que a fuerzas quieren que se haga como ellos dicen. Así dice la ley y así tenemos que hacer todo. ¿Ok? Ese es el primer grupo. Segundo, la nueva enseñanza venida de estos que Pablo identifica como falsos apóstoles, cuyo liderazgo y enseñanza nada tenía que ver con el judaísmo tradicional, que aún no aceptaban el testimonio de Yeshua como el Mesías. El siguiente, los creyentes que seguían a Pablo y se adherían a su liderazgo y enseñanzas. El tercero, los fronterizos que luchaban por ubicarse definitivamente, aunque ya comenzaban a dar señales de regreso al paganismo, como hemos apuntado. Entonces, estos 3 grupos son los que están en la carta de los Gálatas. Los que querían cambiar las cosas y obligar a las personas, a los varones, a circuncidarse, que no conocieron la autoridad de Pablo y que no conocieron la autoridad del Concilio de Jerusalén. ¿Ok? Y aquellos que aceptaron las enseñanzas de Pablo y se mantenían firmes en su lugar. Y los terceros, los lesionados, que son los que son más afectados. ¿Ok? Porque en una comunidad siempre están los tercos, los obedientes y los desanimados. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Los tercos, los fieles o los desanimados? Esperemos que seamos los fieles, que a pesar de lo que pase, seguimos para adelante. Con multitudes o sin multitudes. Mientras Hashem y su Mashiach vayan enfrente, vamos bien en el camino. Que nuestro ojo no se desvíe a un rabino, a un profeta, a un youtuber. El día que tu vida sea guiada por personas así, estás perdiendo la brújula. Porque Pablo dijo, si algún otro les enseñara otra cosa, sean atentos. Puedes aprender muchas cosas, pero nunca sustituyas eso moderno
que te está gustando, que estás escuchando y estás viendo diario, por lo que realmente se sufrió, se peleó y mucha sangre se derramó. No seamos ingratos con la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles. Cada día se pierde más su ADN. Nomás agarran los textos para aventarlos al aire y proclamar su propia creencia y su propio beneficio de ellos. Pero nunca hay un análisis profundo de la raíz de por qué se dijo eso o de un evento histórico que apunte a una realidad que estamos viviendo hoy. La Biblia lamentablemente se usa solamente para asustar a la gente y traerla a su conciencia de que tiene que obedecer lo que está escrito allí. Y como palomas, ¿verdad?, incautas, ¿verdad?, creen todo eso y se alejan cada día más y más de la verdad. Pablo tenía ese problema hace 2000 años. Y si estuviera hoy día en este mundo, ¿qué es lo que pasaría con todos nosotros? Entonces, para la otra semana, vamos a entrar, ¿verdad? Ya entramos al capítulo 1 y vamos a ir al capítulo 2 para que miren todos los problemas. Ya miraron que el problema de Corintios era diferente al problema que hay en Gálatas. ¿Cuál es la diferencia? En el capítulo 15 de Corintios se presenta un problema. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los hermanos no creían en la resurrección. Y Pablo dice, si no creen en la resurrección, entonces están perdiendo su tiempo. Si no creen en la resurrección, entonces ¿para qué aceptaron la promesa? O sea, por eso, si la Torah fuera mala, entonces ¿para qué los judíos la aceptaron? Entonces, cuando el Eterno te da algo, viene un beneficio con ello. Entonces, si no crees en el beneficio, entonces ¿para qué la obedeces? No tiene ningún sentido. Ah, sí, pues. Ok. Entonces, para la otra semana vamos a entrar al capítulo 2. Muchas gracias por su paciencia. Esperando que aclaremos estos puntos importantes. Y para la otra semana, con la ayuda del Eterno, vamos a